Hola, bienvenidos al segundo programa de Frecuencia Arterial, la estación de radio de la carrera de Gestión Cultural de la Universidad de la Comunicación. Las redes sociales de UC Radio, que es donde se transmite el programa, son Facebook, ucradio.face, Twitter, @uc_radio, Instagram, UC Radio y Spotify, UC Radio. Recuerden consultar todas esas páginas cuando quieran volver a escuchar este programa. Y las redes sociales del programa y de Espacio Arterial en Facebook son Frecuencia Arterial y Espacio Arterial. Y en Instagram, tanto la radio como el espacio, estamos como Espacio Arterial. Bueno, quiero darle la bienvenida al segundo programa a Laura Freyermuth, coordinadora de Urbanismo Cívico de Ciudadanía 19S, a Luis Enrique Muciño, que es parte del alumnado de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Coajimalpa, y a Alejandro Porcel, que nos apoyó mucho en la exposición, también alumno de la UAM. Bueno, en el programa de hoy, bienvenidos a los tres. Gracias. ¿Ya habían estado antes en algún programa de radio? No. Bueno, bienvenidos. Vamos a hablar de la exposición de Espacio Arterial. Para darles contexto rápidamente, Espacio Arterial es el espacio expositivo de la Universidad de la Comunicación, donde se llevan a cabo diferentes muestras, tanto artísticas, dancísticas, teatrales, etc. Y tuvimos la oportunidad a principios de marzo de contar con la presencia de Laura, de Andrés y demás para hacer una exposición en torno al sismo y las implicaciones y impactos del sismo del 19S aquí en la Ciudad de México. Rápidamente, Laura, ¿podrías comentarnos de qué se trata el Festival Ciudadanía 19S, que es realmente el marco en el cual se realizó la exposición? Claro que sí, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a este espacio. Pues Ciudadanía 19S es una organización de la sociedad civil que por segunda ocasión organizó este festival para la ciudadanía y tratamos ahí de juntar distintas voces, desde académicos, ciudadanos, gobierno y distintas voces que puedan sumarse para discutir sobre la ciudad, cuáles son los problemas que tenemos ahorita y más allá de los problemas, cuáles son las soluciones concretas que podemos poner en práctica para tener una ciudad más segura. Esto un poco pues después del sismo del 19 de septiembre de 2017 que nos recordó que pues la ciudad es muy vulnerable ante muchas cosas todavía y que más allá del sismo pues las afectaciones se manifestaron también por muchas prácticas y formas de hacer ciudad que nos ponen en riesgo. Ok. Y rápidamente, el Festival Ciudadanía se llevó a cabo en la universidad el 9, 10 y 11 de marzo y nosotros realmente pudimos colaborar con ellos y también con la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Coajimalpa. ¿Cómo es que existe esta alianza entre Ciudadanía 19S y la universidad para poder realizar esta investigación? Claro, perdón que te interrumpí. Pues precisamente después del temblor, muchísimas manos empezaron a levantarse para hacer algo por la ciudad. Ciudadanía fue una de ellas, pero también algunos académicos empezaron a buscar alternativas y dentro de ello estuvo María Moreno, que es académica de la Universidad de la UAM Coajimalpa, y ella encontró un proceso internacional que se llama HAL, Humanities Action Lab, que es una coalición internacional que busca sumar a distintas organizaciones, académicos, etcétera, que puedan hablar sobre la justicia ambiental. ¿Cómo se está manifestando la justicia ambiental hoy en distintas partes del mundo? ¿Existe, no existe? ¿Hay gente que está luchando por ella o qué está pasando? Y pues vimos que la reacción ante el 19S es uno de los casos de cómo vecinos, organizaciones, academia y demás pueden sumarse para que después de las afectaciones sí haya justicia ambiental en esta ciudad y no solo se atienda a las personas que fueron afectadas por el temblor, sino que incluso la ciudad esté mejor preparada para que no nos vuelva a pasar algo en ese sentido. Ok. Luis Enrique y Alejandro, ustedes fueron partícipes de toda esta investigación, ¿cierto? Cierto. ¿De qué manera trabajaron?
Bueno, yo lo cierto es que me incorporé al proyecto más tarde. No formé parte del trabajo directo de investigación de campo, que es un elemento de la investigación muy importante que se hizo hace tiempo. Y más bien me integré para sistematizar esta información, las imágenes, las entrevistas, los pequeños análisis que se hicieron de campo, con la intención de hacer de eso la exposición que finalmente quedó en Espacio Arterial y traducir todas estas ideas que son muy complejas, variadas, incluso contradictorias, a una exhibición visual que pudiera transmitir justamente toda esta riqueza de los temas, los problemas y la complejidad, ¿no? Que es un poco la idea que había de fondo, no dar una narrativa final, sino proponer líneas de lectura que incentivaran análisis propios de las personas que vieran la exposición, ¿no? Claro. Luis Enrique. Pues yo fui parte del equipo de investigación de campo. Bueno, yo y mis compañeros, más de 20 compañeros, nos dividimos en 3 equipos para investigar las diferencias del sismo, cómo se vivió diferentemente dependiendo de 3 partes de la ciudad. A mí me tocó investigar la parte del pueblo de San Gregorio Xochimilco. Ok. Y pues nos prestaron una cámara a los del equipo de Hall, una cámara 360, y con eso realizamos El registro. el registro visual y entrevistas. Muy bien, muchas gracias. Ahora mismo vamos a ir a un corte, ¿no? Vamos a seguir platicando cómo es que todo este material termina finalmente en un espacio universitario y cómo es realmente que trabajamos toda esta información a partir de 3 colonias en la Ciudad de México. Gracias. Bienvenidos a Frecuencia Arterial nuevamente. Estábamos hablando en el corte precisamente algunas cosillas de cómo habíamos trabajado la exposición, que es el siguiente bloque, y respecto a todo lo que vamos a hablar, ¿no? Ya nos comentaron cuáles fueron realmente sus tareas y etcétera. Laura y Alejandro fueron partícipes en el montaje y en el proceso realmente de la construcción de una exposición. Me gustaría y nos gustaría saber cómo fue que pensaron que era necesaria una exposición. O sea, ¿por qué pensaron en tener todo este material y al final decir lo que queremos y quizás necesitamos es tener una exhibición, ¿no? Mira, dentro de este marco de HAL, la idea es que, aparte de este proceso que es entre un socio universitario y un socio comunitario, ellos proponen que al final se haga una exhibición que pueda darle la vuelta al mundo, literalmente, ¿no? Sin embargo, pues en esa exposición, aunque es muy atractiva, solamente de cada ciudad existe un espacio muy limitado, porque obviamente tienen que caber al menos 30 ciudades. Entonces, nosotros lo que veíamos es que el trabajo con los alumnos, con los vecinos, había sido muy bueno y que teníamos mucho material y que iba a ser una pena que solo pudiéramos hacer una muestra tan chiquita. Entonces, observando que teníamos en puerta el Festival de la Ciudadanía, vimos que podría ser muy bueno, y en esta alianza que se formó con la Universidad de la Comunicación, pues aprovechar también estos espacios que ustedes tienen y que muy pocos otros lugares cuentan. Uno de esos pues es Espacio Arterial, donde existe pues tal cual una galería a la que uno no siempre tiene acceso, y surgió esta posibilidad de hacer una exposición en el marco del festival con mucho más material de lo que se había juntado en este proceso ya de más de un año. Ok. Y ya hablando concretamente de la exposición tiene como título Recuento de la reconstrucción a un año y medio del sismo del 19S, y se divide en 3 bloques, bueno, 4 realmente, ¿no? Se divide en 3 colonias, que es la colonia Hipódromo Condesa, la colonia del Mar y San Gregorio, de la que hablaba Luis en el bloque anterior, y precisamente lo que muestra es toda esta investigación donde se ven fotografías, anotaciones, videos, testimonios, mucho material que realmente cuentan
de qué manera impactó a cada colonia el sismo y cuáles fueron los movimientos vecinales y gubernamentales que se hicieron desde el sismo, ¿no? Precisamente para toda la gente que se vio afectada por este. Y además hay una introducción que habla precisamente de HAL, de ciudadanía, y por último hay un capítulo esperanzador que nosotros le llamamos, que le titulamos Reconstrucción, ¿no? Que es precisamente toda esta parte de la exposición en la que realmente hacen una comparación, ¿no, Laura?, entre el gobierno de Mancera y el de Sheinbaum. Y además cierto material que te puedes llevar a tu casa para poder prevenir, si sucede otro sismo, poder estar prevenido ante cualquier cosa, ¿no? ¿Y qué cosas puedes hacer realmente mientras no ocurre nada para poder estar en un lugar seguro, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes todo este proceso, ¿no? O sea, por un lado, tanto Laura como Alejandro, y me imagino que Luis Enrique, nunca habían planteado una exposición, ¿no? Uno de los comentarios que yo tuve, que le comenté aquí también a los dos Rodrigos que me acompañan en el programa. Hola, ¿qué tal? Fue precisamente la traducción de todo este material que suele terminar en estadísticas, suele terminar en archivos, se utiliza para ciertos archivos de consulta, artículos, etcétera. ¿Cómo traducimos toda esa información a un espacio, ¿no? Entonces, realmente ese fue el reto. Me gustaría saber cómo lo vivieron, cuáles fueron sus expectativas, lo que estaban esperando de la exposición, si al final la exposición como está, que la pueden consultar en la página de Espacio Arterial en las fotografías. ¿Era lo que esperaban? ¿Satisfizo pues, todas sus...? Cuando Laura me comentó la idea de hacer una exposición sobre esto, a mí me pareció una gran idea por dos razones. La primera, que una vez dentro del trabajo en torno al proceso de reconstrucción, se empieza a volver obvio el conocimiento de cierta información que francamente cuando se está fuera es opaco, está un tanto escondido y hay poca claridad al respecto. Y una exposición parecía una gran oportunidad para mostrar esto, ¿no? Para hacerlo visible. Y lo segundo es que, pues al mismo tiempo es un proceso inconcluso, es difícil llegar a conclusiones finales. Entonces, también la idea de la exposición permitía abrir muchas líneas porque justamente el espacio, ¿no? Hacerlo visual lo hace mucho más rico en ese sentido. Claro. Y creo que ese fue el reto y un poco la guía que hubo detrás de las decisiones que estuvimos tomando en torno a cómo montarlo, cómo llevarlo a la práctica. Claro. Como exposición, ¿no? Entonces, yo diría que esos fueron los dos ejes sobre los que se fueron tomando decisiones etcétera, ¿no? Difíciles, ¿no? Claro. Laura. Pues incluso desde el proceso de la clase, creo que estos son las características que uno se topa cuando hace un proceso con actores que no son idénticos a uno. Si yo trabajo entre organizaciones, a lo mejor nos entendemos más fácil, aunque no siempre, pero es como somos más parecidos. Pero aquí es ponerse de acuerdo con una universidad que tiene sus tiempos, sus ritmos, sus discursos, y no solo con los maestros, sino incluso con los estudiantes, ¿no? Que también esto era una materia de las muchas que tienen dentro de una carrera que es estudios socioterritoriales. Y al mismo tiempo, bueno, con Alejandro, que es también pues un universitario del Colmex, pero que se suma más como en este proceso de querer pues hacer su servicio con Ciudadanía 19S. Entonces son muchos actores y además el nuevo que nos gustó mucho estar en contacto, que fue la propia Universidad de la Comunicación, que es otro espacio y dentro de la Universidad de Espacio Arterial, ¿no? Claro. Entonces, si se fijan, son muchas preparaciones, muchas formaciones que se ponen a hablar sobre un tema. Y además sobre un tema del que todos tenemos recuerdos, el sismo. Entonces, pues sí es un ejercicio interesante, como todas las perspectivas que hay, y no solo las perspectivas, sino me gustaba mucho que Fátima me decía, es que tú estás pensando en un texto,
yo estoy pensando en espacio. Y hablaba con los compañeros de la UAM y les decía, es que vamos a pensar el espacio, y era como, el espacio no existe, lo que existe es el territorio. Entonces, ajá, es muy interesante, ¿no? Porque me decían, el espacio es una construcción filosófica, el territorio es esto, ¿no? Claro, Ah, ya pensando en ok. esos límites, sí, conceptuales Claro. de ciertas palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todo eso uno lo tiene que ir pues dándose cuenta y buscando las formas de mediar y encontrarnos Claro, para que fuera también pues un proceso pues gustoso para todas las partes involucradas de aprendizaje claro, y sobre todo, como decía Fátima, pues la exhibición es un pequeñito espacio para poder conocer un poco más de la ciudad y qué podemos hacer. claro. Para nosotros sí es bien importante en esta construcción de memoria, no solamente estar abriendo la herida y metiéndole el dedo, sino precisamente que para sanar hay que cambiar las cosas que nos llevaron a esa situación. Y pues les estamos compartiendo algunos aprendizajes que como Ciudadanía 19S hemos tenido en año y medio de estar acompañando este proceso. Claro, sí, y volviendo a lo que comentabas ya en una cuestión de montaje, es que quiero recalcar en esta situación, ¿no? Si estaban pensando en mostrar toda ese material de una forma muy narrativa, ¿no? Entonces, pensando ya en una cuestión como títulos, subtítulos y cómo vamos a mostrar esto, ¿no? Eventualmente fuimos platicando y como es todavía una investigación que sigue en proceso, porque lamentablemente muchos de los esfuerzos, tanto vecinales como gubernamentales, no se han concretado, siguen pues latente ahí un vacío, una ausencia de apoyo, decidimos montar la exposición de forma que tuviera una estética de proceso, ¿no? O sea, eso nos iba a ayudar tanto a nosotros como espacio arterial y como gestores y montajistas, museógrafos de un espacio, a tener apoyo de ustedes directo para poder interpretar esa información de ambas partes, ¿no? Que ese fue también un reto, es decir, cómo como universidad también podemos tomar toda esta información que es sumamente delicada, sumamente compleja, y traducirla a un espacio, o mejor dicho, empezar a armarla, construirla solos, ¿no? O sea, hubiera sido, a mi parecer, algo bastante irresponsable, ¿no? Porque realmente sería interpretar datos de los cuales yo no estoy familiarizada, ¿no? Entonces, durante el proceso, incluir a Laura y a Alejandro y a Luis Enrique, claro, porque él es parte de la investigación, fue fundamental, ¿no? Para poder también que el espectador pudiera asimilar toda esa información de la manera que ustedes estaban esperando, ¿no? Entonces ese sí que fue Un reto un interesante. reto bastante curioso. Yo lo disfruté muchísimo porque usualmente siempre como gestores trabajamos en lo que nos gusta y nos interesa, ¿no? Pero también los espacios artísticos fungen como esta plataforma y deben, a mi parecer personal, funcionar como con una postura, ¿no? O sea, finalmente tratando temas que nos importan y que tienen un lugar en el espacio, ¿no? Que ya después en el próximo bloque hablaremos más detalladamente de esto, pero me gustaría también saber cómo los Rodrigos asimilaron la exposición, ¿no? Finalmente nosotros sabemos cómo, pero queremos ese feedback. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir con Tame Impala, Patience, es la nueva. Y bueno, regresamos a esta segunda edición de Frecuencia Arterial y vamos a hablar un poquito más de la exposición. A mí lo que me causó intriga, sobre todo, es que ahorita en marzo me estaba hablando con Fátima y me dice, oye, va a haber una exposición, ve a verla, llego y el sismo, y fue como, wow, ok, el sismo, ¿qué está pasando aquí? Porque, bueno, sobre todo ya cuando llegué a la parte de Condesa, yo andaba también por aquí cerca y pues bueno, también para nosotros pues, sí fue algo bastante feo, se sintió obviamente el apoyo de la gente. Yo voy a contar rapidísimo mi experiencia. A mí me tocó justo aquí en Zacatecas y la parte de que es Córdoba. Hay un edificio, de hecho ahorita el edificio sigue ahorita ahí, pero yo iba caminando, iba con audífonos y enfrente me cayó un vidrio. Porque vi que unas señoras se fueron en medio así de la calle. Yo así como, ¿qué están haciendo?
cae el vidrio y después siente el jalón y dije, ok, esto no está bien. Llegué aquí a la escuela así súper espantado, toda la gente también aquí andaba como súper espantada. Entonces yo creo que la parte de la exposición, obviamente, ahorita que estaban hablando de que fue con base a una investigación previa, pues sí me imagino que fue como súper difícil como traducirla, como habíamos dicho, ¿no? Como traducir esta parte de la investigación con una parte visual. Entonces, pues siento que yo fue así, o sea, empezando a ver todo el trabajo, sí me quedé como de wow, sí, fue algo que más que hacer como el recuento de, ay, qué feo, o sea, más como hacer la parte de conciencia y la parte de la memoria, que es como una de las partes principales de una exposición, ¿no? Que justo en un espacio donde se puede hacer como arte, por así decirlo, cualquier exposición visual, pues qué mejor que pues que dar un mensaje como de lo que fue, ¿no? Entonces, pues creo que así fue como yo estuve viviendo esa parte de la exposición. ¿Tú, No, sí, tienes razón. Esto es algo bastante complejo, pues, ¿no? Porque vas llegando y ves las fisuras en el suelo, ves la complejidad de los colores, pues, ¿no? O sea, yo creo que ahí hubo un trabajo, o sea, porque sí hay muchos datos, y la gente la ve casi desde el punto de vista más gubernamental. Y sinceramente a mí me pareció muy fuerte el hecho de la acción social, ¿no? O sea, creo que le daba algo muy humano dentro de una exposición tan cargada pues, de todos estos datos, ¿no? Eso me pareció algo, pues, que, o sea, más personal, más como problemas humanos, ¿no? O sea, y todo esto aunado, pues, a los problemas geográficos, pues, ¿no? Debido a que, pues, su carrera se presta mucho a reflejar todo esto, pues. Y eso es algo bastante interesante. Y además, como mencionan, todos tenemos una historia de ese día, y a lo Sí. mejor de las semanas, que fueron al menos 2 semanas de emergencia fuerte. fuerte? Para muchas personas la emergencia sigue viva porque no han regresado a casa. Y un poco por eso el nombre de recuento de la reconstrucción, porque era decir, y después de esas semanas de septiembre a hoy, ¿qué ha pasado? Porque realmente se sabe poco. Ha sido un tema bastante opaco, como decías, y desde el trabajo de ciudadanía y en esta exposición, pues la idea era abrir y que eso también se conociera, que se viera todo lo que pasó en San Gregorio, que para muchos está súper lejos de aquí, en Tláhuac, en la Condesa, que está muy cerca, que es casi, bueno, es prácticamente su vecina, pero ¿qué más, no? O sea, vemos estos edificios que están todavía con sus cintas, sin vidrios, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? Era un poco como poner ahí pistas para esa lectura. Sí, claro, y más ustedes que están en una parte como más social, por así decirlo, o sea, y sobre todo en la parte de investigación, que claro, en el momento de la información, por ejemplo, a nosotros, como una semana después de regresar de clases, nos tocó una conferencia con qué hacer en caso, pues, de sismos, ¿no? Y sobre todo en la parte como de las redes sociales. Y yo le pregunté al que estaba haciendo la exposición, oye, y pues en caso, o sea, más bien, ¿cómo ayudan las redes sociales a ahora sí que todo el trabajo como social, ¿no? Y él me respondió que a mí se me hizo muy raro, porque nos respondió así de, pues hay que evitar las redes sociales, no sé si de cómo, si creo que fue una herramienta de las más fuertes que se utilizó, sobre todo en ese día y en los días posteriores, ¿no? Entonces, pues, ya ahorita que ya ustedes ya tienen como más información y digo, una forma, no de recordarla, vaya, que es como el objetivo de la exposición, sino de traducir lo que pasó, ¿no? De decir, oye, pues, por decir, esto pasó acá y todavía hasta el día de hoy, todavía hay estragos de ese día. Entonces, pues esa parte se me hace como muy buena, muy interesante y sobre todo, pues qué bueno que pudieron venir ustedes a Espacio Arterial, ¿no? Oye, aprovechando un mini comercial ahora que cuentas esto de qué onda con las redes sociales o las telecomunicaciones, les cuento que también en la página de Ciudadanía, que es ciudadanía19s.org, o en las redes sociales Twitter o Facebook con el mismo nombre, van a encontrar varios videos del festival. Okay. Y uno de los videos es precisamente de la presentación de un protocolo de verificado 19S.
que fue esta iniciativa justo que a través de las redes sociales empezó a canalizar y a coordinar el apoyo ciudadano y que fue como nuestra madre, por así decirlo, ¿no? De ahí salimos varios de nosotros, aunque ya nos conocíamos de antes. Y sí es interesante para saber que desde Ciudadanía hemos tratado de sistematizar qué se hizo para dejar eso, un protocolo listo para que no solo un temblor, hay muchas emergencias que pueden pasar en esta ciudad, inundaciones, hundimientos, etcétera, y que sí podemos empezar a tener roles y práctica para cuando sea necesario activarse. Yo tengo una pregunta así rapidísimo. Antes de que ustedes estuvieran pensando en espacio arterial, bueno, sobre todo en una exposición, no específicamente en espacio arterial, más bien cuál era su movida. O sea, estaban pensando en ok, ya tenemos toda la información, ¿qué vamos a hacer con esta información? O sea, por cómo la vamos a no sé si tenían incluso planeado en difundirla. Esa es como mi pregunta antes de pensar en espacio arterial como tal. Pues mira, sabíamos que sí o sí en el festival. Ok. ¿Cómo? No lo tenemos muy claro. Nosotros como sociedad civil dependemos mucho justo de las alianzas que se van formando y de cómo vamos encontrando los espacios. En algún momento, o sea, sí se los digo para que vean la evolución de la idea. En algún momento hasta habíamos pensado tal cual en 2, 3 mamparas y algunas fotografías o incluso 2, 3 banners con algunos contenidos, ¿no? O sea, desde esa idea muy rudimentaria. En otro también se ha pensado más o menos aquí cerca está un espacio de la UAM, que es la Casa del Tiempo, ver si ahí también se montaba algo y tal cual cuando yo hablé con las personas me dijeron, pues sí, mamparas, ¿no? Empieza la huelga, también al mismo tiempo el festival se define que sí se va a hacer aquí la sede en la Universidad de la Comunicación y es cuando nos dicen, oigan, pues existe espacio arterial. Claro. Y sí fue un descubrimiento no solo de decir, ok, ¿qué es espacio arterial? Verlo físicamente, sino pues sí agradecemos mucho el tiempo de Karen, de Fátima, con toda la experiencia que pusieron para que esto pues creciera muchísimo, ¿no? A un producto mucho más profesional, mucho más accesible para más gente y pues que cumple su propósito de una manera más fuerte. Bueno, qué bueno que lo mencionas, Laura. Ya volviendo realmente a eso, y ya que los Rodrigos nos dieron su panorámica visión de la exposición, me gustaría realmente que Alejandro, Luis y Luis nos pudieran hablar también de lo que hablabas, ¿no? Lo primero que ves, porque es la primera parte de la exposición y de las colonias que se muestran, es Hipódromo Condesa, ¿no? Alejandro, Sí, realmente trabajamos el hecho de que en Condesa, justo lo que mencionabas, el apoyo de la gente fue inmediato y fue algo que muy fue grande, desbordante, ¿no? impresionante. Sí, un poco la fortuna de tener este espacio, el espacio arterial, nos abrió la puerta a darle al material que había de la investigación su lugar. Y el principio que seguimos, después de discutirlo un poco, fue que cada sala que contiene la exposición de una zona distinta de la ciudad seguiría una lógica diferente, ¿no? Que sustentada no solo en lo que sucedió ahí, que en cada lugar es distinto, sino en la información que teníamos, porque la idea no era llenar huecos a posteriori o tratando de simplificar las cosas, sino verdaderamente darle voz a la investigación que habían hecho los estudiantes de la UAM en este proyecto de HAL y estructurarlo de esa forma, ¿no? Y justamente en Hipódromo la idea era seguir la información que teníamos, que era en un principio muy grande, mucho contenido de fotografías, testimonios, que reflejaban afortunadamente algo que había sucedido ahí, y es que en un principio llamó mucho la atención, hubo mucho apoyo, hubo mucha movilización, y después se vació, ¿no? Y la colonia enfrentó problemas de, pues los negocios se quedaron sin clientes, desapareció un poco el debate público, y entonces la idea es que visualmente se refleje un poco este momento de vacío, más bien
impregnado de la complejidad del proceso administrativo y después que reaparezca con imágenes de todo lo que ha quedado porque no se ha resuelto. Las calles cerradas, los estorbos, los edificios aún con daños que no han sido derrumbados, y justo eso es lo que fue estructurando las distintas salas, ¿no? Y creo que fue un proceso muy rico, justamente. Sí, por ejemplo, rapidísimo, el edificio que les contaba, se supone que habían quedado en que iba a estar demolido, o sea, ya se había platicado. Incluso al lado hay me parece que es un lugar donde hay venta de equipo médico, también está dañado, o sea, ahorita si pasas por ahí está dañado, y se había dicho que se iba a demoler, y pues, siguen ahí. Claro. Entonces, Y es algo ¿qué que pasó ya- con este espacio que estaba como, ya habían dicho, aquí no, pero ahí sigue? O sea, ¿qué pasó después de eso? Eso es la parte que enriquece como la exposición y su investigación, ¿no? Claro. Y por ejemplo, Luis, que acaba de incorporarse a la cabina. Hola, ¿qué Hola, tal? Luis. Hola a todos. Luis trató y montó la sala de Colonia del Mar, que es la segunda colonia que se muestra en la exposición. ¿Cuáles fueron las afectaciones realmente de Colonia del Mar y cómo fue realmente el reto de montar la historia y de la investigación de esa colonia? Pues en realidad tuve la fortuna de seguir todo el proyecto desde el inicio, desde la construcción de una historia en Colonia del Mar, porque al principio no teníamos como algo definido que contar ahí. Entonces tuve la oportunidad de ir, de conversar con las personas, observar la colonia, y gracias a Hal y a la UAM, y con base a la información que reunimos, pues ya logramos construir una narrativa, que fue la que tratamos de explicar y de contar en Espacio Arterial. Ajá. A mí sí me alegró tener este espacio de Espacio Arterial para contar esta historia, porque siento que nuestro trabajo como universidad, y hablo desde la UAM, como universidad pública, pues es de una u otra forma crear impacto social con las actividades que realizamos. Claro. Entonces, en ese sentido, pues tener la oportunidad de participar en un festival como Ciudadanía y un espacio como este, pues yo creo que valoriza más todavía el trabajo que hicimos. Claro. En cuanto a Colonia del Mar y la historia, digo, quería aclarar esto antes de continuar. Qué bueno. Sí, buenísimo. Bueno, sí. Pero sí, en cuanto a la historia de Colonia del Mar, lo que vimos en Colonia del Mar pues, fue básicamente un abandono de la población, un abandono de la infraestructura, un abandono en general. Un abandono que pudimos rastrear desde el momento en que nos pusimos a investigar sobre la difusión de Colonia del Mar en los medios de comunicación, y al ver que no había casi notas periodísticas ni medios cubriendo lo que pasaba en Colonia del Mar. También al observar lo que acaeció en redes sociales, donde la gente tampoco se compartió mucho contenido en torno a Colonia del Mar. Entonces lo que decidimos hacer fue visibilizar ese abandono. Desde la sala, ¿no? Desde la sala. Entonces que, por ejemplo, en Colonia del Mar, no sé si lo notaron, fue de las únicas salas, mejor dicho, la única, que tuvo las fotos de un antes y un después, ¿no? O sea, en las demás salas realmente teníamos imágenes de todos estos edificios negligentes, claro, ¿no? Pero no, en ese es realmente la sala en la que puedes ver cómo eran los edificios antes a partir de capturas de pantalla de Google Maps y todo el registro que ustedes tomaron ya en sitio, ¿no? Entonces eso fue para mí también algo impactante, ¿no? Ver realmente pues este contraste y este impacto, ¿no? Entonces Colonia del Mar fue ese ejercicio también. De todas las salas es el que está mucho más estructurado también porque tenías testimonios de todos los vecinos, ¿no? Entonces, lo que quería sobre todo Luis en toda la negociación de la sala era, yo quiero mostrar todos estos testimonios, ¿no? Hay demasiados. ¿De qué manera podemos poner esto que no sea simplemente como un collage de testimonios que se pierdan, sino que tienen esa razón de ser, ¿no? O sea, de todas
las calles, ¿no? Que hubo delincuencia después, o sea, fuimos realmente tratándolo de esa manera, ¿no? Sí, la idea más que nada era mostrar el abandono y cómo a partir de ese abandono la gente Exacto. actuó para resolver y tratar de atacar estas problemáticas mediante distintas formas. Tenemos gente que se organiza para realizar brigadas vecinales para avisarse en caso de que haya algún caso de delincuencia. También vemos organización de vecinos para ir a reclamar a gobierno para que les cumplan diversas demandas y promesas que les han prometido. Entonces, pues también tratamos de visibilizar eso, de mostrar cómo las personas en Colonia del Mar, a pesar del abandono en el que se encontraron y en el que se encuentran, han luchado y han tratado de encontrar una forma de resolver y de continuar con su vida. Ok, pues sí, eso es realmente lo que está en la sala, que intentamos realmente montarlo, que pudiera reflejar esa manera. Y la última colonia es San Gregorio, que aquí tenemos justamente a Luis Enrique, quien es la persona que elaboró toda la investigación de esta colonia, ¿no? Bueno, fui parte del equipo, no ahorita. Bueno, parte del equipo que... 5 personas. Sí, 5 personas que si quieres eventualmente podemos mencionarlas. Pero ¿qué nos puedes contar de San Gregorio? Laura, aquí presente, es quien montó esa sala, ¿no? O sea, empezó a conceptualizar toda la información que estaba ahí. Entonces, ahorita que Luis Enrique nos cuente toda la historia de la sala, ¿qué estaba intentando Laura hacer? La historia de la sala. La historia de la colonia, De disculpa. la colonia. Es una colonia que, a diferencia de la Colonia del Mar, tiene muchísimo registro histórico. O sea, existe desde antes de la conquista, ya existen registros de San Gregorio como pueblo. Pero, o sea, nadie considera a San Gregorio Ciudad de México. Es un espacio periurbano que es básicamente rural. Están junto a los canales de Xochimilco. Sí. Y todo el trabajo en campo que pudiste realizar, ¿cuáles fueron las afectaciones que notaste en la colonia de San Gregorio que fueron los más evidentes? Pues las viviendas, o sea, parece una zona de guerra. O sea, yo fui un año después, literal, del sismo y parece que tembló ayer, o sea. Además, como hubo una afectación con todo el drenaje, tuvieron que quitar todo el pavimento, entonces se ve todavía peor, está todo lleno de polvo, todas las calles están destruidas. Y se ve muy extraño porque las casas nuevas se construyen fundaciones limpias, no coinciden. Se ve como que si se hubiera destruido todo y lo hubieran reconstruido otra vez. A mí me pasó algo similar cuando fui a Tenango, Tenango del Valle, ya pasando el Estado de México. Igual está en esta como labor de tú como ciudadano decir, yo cómo puedo ayudar, ¿no? O sea, sin irte a meter a los escombros. Y dije, bueno, pues voy a intentar hacer algo así. Y me tocó ir a Tenango del Valle y literalmente, pues sí, o sea, una zona también bastante afectada. Y yo creo que 8 meses después volví a ir, pero ya así a visitar, no sé, de paso. Y como tú dices, Luis, bastante similar, o sea, había zonas por las que había pasado justo meses después, seguían iguales. Entonces, por ejemplo, en la sala de la Colonia del Mar, perdón, se ve precisamente como este contraste entre el antes y el después y cómo desde una vista previa a los medios de comunicación a lo que te muestran, vaya, en televisión o incluso en redes, pues no se ve. Entonces, es algo que pues la exposición también enriqueció como bastante estas zonas afectadas de un antes y un después, de cómo se fue construyendo como todo este proceso. Entonces, pues me recordó bastante esa historia, ¿sabes? Y en la exposición realmente San Gregorio es el más caótico. ¿Tú pensarías realmente que Hipódromo Condesa es, por la cuestión de la emergencia que tratamos de formar, sería la más caótica de todas, pero San Gregorio es la que más información tiene, de hecho, ¿no? Y es la que realmente parece una explosión de información, ¿no? Por lo que mencionabas de Slim, ahí también podemos hacer por una fotografía en particular que mostraba una casa como realmente esta autoconstrucción
a la que estaba, me imagino, habituada la colonia. Sí. Y después todas estas implementaciones de las casas de la Fundación Slim, ¿no? Entonces Laura, realmente quien empezó a hacer y editar toda la información de la investigación, al final lo consideramos como una línea del tiempo, ¿no? ¿Nos puedes contar más realmente de cuál fue ese proceso de montaje, de administración de toda esa información? Claro, incluso, bueno, súper importante que San Gregorio es un pueblo originario. Entonces eso ya es diferente a una colonia como Colonia del Mar, que surge en los 80s, o como La Condesa, que es una colonia súper emblemática de la ciudad, ¿no? Desde el porfiriato que empieza su historia. Entonces, entender eso también para nosotros era importante para ver o no si había alguna relación en cómo era ese espacio, quién vive en ese espacio y qué afectaciones hay en ese espacio. No solo por el golpe del temblor, sino por la atención a año y medio después del sismo, ¿no? San Gregorio precisamente es esta explosión de información porque es un caso súper interesante para entender cómo pues décadas, si no es que más tiempo de marginación y de abandono, obviamente hacen mucho más vulnerables estos territorios. Y no es casualidad, como decía Luis, que mucha gente ni siquiera ubicamos que San Gregorio es parte de la ciudad. Para muchas personas, San Gregorio cuando tiembla lo conocen. Es más, hay gente que de verificado cuando empezaron a hacer sus rondines, me preguntaban como, ¿esto ya estaba así o fue el temblor? O sea, no lograban distinguir entre lo que era como el pueblo originario a la afectación, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, porque también en este pueblo originario obviamente hay muchos lazos, sin afán de idealizar que los pueblos tienen esta dinámica, pero claro que es diferente. Y entonces también hay muchos esfuerzos para tratar de romper esos tejidos y que entonces se pueda imponer un proceso de reconstrucción que no respeta pues, los derechos humanos de toda una comunidad. Yo quería mencionar, me llama mucho la atención de esa sala el tema del agua y el tema del apoyo gubernamental para la construcción de viviendas y todo eso. Y tengo las dudas sobre, o sea, cómo con el tema de la información o sea, por ejemplo, las construcciones Slim, las construcciones de todo eso, pues obviamente sí dan algo que pensar, pues, ¿no? O sea, no es una coincidencia también que hay gente que no la han ayudado a reparar una casa y hay otras personas que ya van incluso por la segunda, ¿no? Claro. Sí, incluso, bueno, súper interesante esto que mencionas, porque a pesar de las diferencias, lo que sí observamos en los tres espacios, o en los tres territorios, es que en los tres está pendiente, o al menos algo que no hubo de diciembre de 2018 para atrás, es estudios serios sobre el subsuelo. En cualquier parte de la ciudad y en estos tres territorios tienes que saber eso para entonces saber literal dónde estás parado. Claro. Y entonces, ¿qué se puede hacer para no nada más llegar y poner tu casa de Slim, sino garantizar que va a ser segura de aquí a lo que tenga que durar, ¿no? Claro. Y rápidamente, perdóname, voy a tener que interrumpir tantito esto. Nada más quisiera, ya prácticamente porque estamos por cerrar el programa, muchísimas gracias, darle las gracias por realmente pensar en este espacio, haber realmente compartido con nosotros información tan compleja y un proyecto tan importante y tan latente realmente en toda la ciudad. Y pues nada, realmente eso, el espacio es para este tipo de proyectos también. Y si desean eventualmente volver a hacer algo con ciudadanía, con espacio arterial, estamos realmente abiertos a seguir dando diálogo a este tipo de proyectos y sobre todo a Ciudadanía 19S y a la UAM. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues Gracias. a lo mejor lograr que puedan consultar las fotografías que se quedan de la exhibición en Sí, ya la para página cerrar. de la universidad. Y si gustas darnos rápidamente dónde podemos consultar más acerca de Ciudadanía 19S y la UAM y el proyecto de la UAM, por favor. Sí, la página web de Ciudadanía es ciudadanía19s.org, Facebook y Twitter igual, Ciudadanía 19S. Ahí, como les contaba, en la página hay una pestaña que es Festival, ahí pueden conocer muchísimo
más del proceso y también pues algunos videos de las sesiones que se quedaron. Incluso hay una sesión que se habló justo de memoria y de este proceso de colaboración entre la UAM y ciudadanía en el marco de HAL. Muchísimas gracias para que podamos seguir con el diálogo, que todavía hay muchas cuestiones por discutir. Gracias. Gracias. Ustedes.